Tema 4. El combate de la tentación. La tentación es uno de los principales puntos en el combate espiritual. La tentación no es algo ajeno a la vida cristiana, sino una parte inevitable de nuestra lucha diaria contra el mal. Sin embargo, la tentación no es pecado en sí misma, sino que es una oportunidad para crecer en virtud y fidelidad a Dios si la sabemos afrontar correctamente. El magisterio de la Iglesia, en particular el Catecismo de la Iglesia Católica, nos enseña que la tentación es algo inherente a la vida humana desde el pecado original, y que, aunque puede ser una ocasión de pecado, también es una oportunidad de santificación. Como dice el Catecismo, la tentación es la prueba del corazón del hombre. El cristiano debe estar vigilante y orar para no caer en ella. CIC 2847. El Papa Francisco, en varias ocasiones, ha hablado de cómo las tentaciones deben ser enfrentadas con confianza en Dios y con la ayuda de la gracia. La Iglesia ve la tentación como una prueba de nuestra fidelidad a Dios. La tentación no es algo que Dios quiera, pero permite que suceda para fortalecer nuestra libertad y confianza en su gracia. La lucha contra la tentación es vista como una forma de participación en el sufrimiento de Cristo. Jesús mismo fue tentado en el desierto, pero resistió, y esto muestra que las tentaciones pueden ser vencidas con la ayuda de Dios. El padre Lorenzo Scupoli, en su libro Combate Espiritual, subraya que la tentación no debe ser temida, sino confrontada con humildad y confianza en la gracia de Dios. Según Scupoli, cuando uno enfrenta las tentaciones, debe hacerlo reconociendo que la fuerza para resistir no viene de uno mismo, sino de la gracia de Dios. La tentación pone de manifiesto nuestra fragilidad, pero la gracia de Dios es suficiente para que podamos vencer. En el libro del Combate Espiritual, capítulo 7. La tentación no tiene poder sobre el alma que está en gracia. La tentación se fortalece cuando el alma cede al miedo o la duda. La tentación, cuando es resistida con la gracia de Dios, fortalece nuestra voluntad y nos purifica. Los santos insisten en que la gracia es el antídoto contra el mal. No estamos solos en la lucha, Dios nos da los medios para resistir. San Juan Pablo II, en sus enseñanzas sobre la vida cristiana, afirma que la tentación es el lugar donde el cristiano puede experimentar y hacer manifiesta su confianza en la misericordia de Dios. La gracia es siempre suficiente, y con ella podemos vencer cualquier tentación. Uno de los puntos claves de cómo enfrentar la tentación es rechazarla de inmediato. El primer paso en el combate espiritual es no permitir que la tentación se arraigue en el corazón ni en la mente. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, enseña que la tentación, si se permite entrar en el corazón, puede dar lugar a pensamientos y deseos desordenados que nos alejan de Dios. El rechazo inmediato es una forma de proteger el alma y no dejar que la tentación tenga espacio para crecer. San Ignacio de Loyola decía: no basta con resistir la tentación, sino que debemos desear rechazarla desde el principio, antes de que penetre en el corazón. La resistencia inmediata es clave. La tentación no es pecado, pero consentirla en el corazón sí lo es. Cuando nos enfrentamos a una tentación, la mejor respuesta es resistir de inmediato mediante la oración, el rechazo de los pensamientos tentadores y el cambio de enfoque. Jesús, en la tentación en el desierto, muestra cómo debemos enfrentar la tentación, con la palabra de Dios y con la firme decisión de no ceder. San Francisco de Sales, explican que la tentación es una oportunidad para crecer en virtud. Aunque las tentaciones pueden ser dolorosas y difíciles de soportar, cuando se enfrentan con fe y esperanza, nos ayudan a fortalecer las virtudes cristianas, especialmente la paciencia, la humildad y la fortaleza. San Juan de la Cruz también enseñaba que la tentación purifica el alma, pues la lucha contra el mal elimina las imperfecciones y nos hace más semejantes a Cristo. San Francisco de Sales decía: las tentaciones son un signo de que la gracia de Dios está trabajando en ti. No temas, porque en ellas está tu oportunidad de crecimiento en virtud. Las tentaciones, si se enfrentan correctamente, no solo no nos dañan, sino que, al contrario, nos permiten avanzar en la vida espiritual. La humildad es una de las principales virtudes que los santos fomentan en el combate espiritual. La tentación nos recuerda nuestra debilidad y nuestra necesidad de depender de Dios. La fortaleza nos ayuda a no rendirnos ante la adversidad, y la paciencia nos enseña a esperar en Dios en medio de las pruebas. En el libro del Combate Espiritual, capítulo 2. La oración es la primera línea de defensa contra las tentaciones del enemigo. Sin oración,
el alma se encuentra indefensa. Los santos como Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz recalcan que la oración constante es crucial para mantenernos firmes frente a las tentaciones. No basta con rezar ocasionalmente, sino que debemos hacer de la oración un hábito constante. Además, de la confesión que limpia el alma de los pecados que pueden abrirnos a la tentación. El Magisterio nos enseña que el demonio actúa con engaños y manipulaciones, tratando de hacernos dudar de la bondad de Dios y de su misericordia. Sin embargo, el demonio no tiene poder sobre nosotros si permanecemos firmes en nuestra fe y dependemos de Dios. Decía San Agustín, el demonio no tiene poder sobre los que confían en Dios. Aunque venga con muchas tentaciones, Dios siempre proporciona el camino para escapar. Es fundamental entender que el demonio utiliza la tentación como una forma de manipulación. El objetivo del enemigo es hacernos caer en el pecado, y lo hace a través de engaños, como haciéndonos dudar del amor de Dios o presentándonos el pecado como algo inofensivo. Sin embargo, el demonio no tiene poder sobre el cristiano que permanece fiel a Dios. Dios siempre ofrece una salida en medio de la tentación, y es nuestra responsabilidad aprovechar esa gracia para resistir. San Juan de la Cruz decía, en medio de la tentación, no abandones la lucha. La victoria pertenece a aquellos que permanecen firmes en la fe, confiando en la gracia de Dios. La tentación, aunque dolorosa, no es eterna. La perseverancia en la oración y la fe nos llevará a la victoria. La confianza en que Dios está con nosotros durante todo el proceso nos da la fortaleza para seguir luchando. La perseverancia en la tentación es también un acto de amor a Dios, y nos prepara para recibir las gracias que Él tiene para nosotros. En resumen, la tentación es una parte inevitable de la vida cristiana. Las tentaciones pueden ser oportunidades para fortalecer nuestra fe, y como nos enseñan los santos, si las enfrentamos podemos salir victoriosos y fortalecidos en la fe.